duda es un martes de mucha risa, es un martes feliz. Ya veíamos estos bloopers que suceden. Efectivamente, cuando todo es en vivo, esto es lo que pasa. Y pues bueno, también hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Jorge Aguilar, maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Bienvenido, buenos días. Gracias, Gretel, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Pues bueno, comentábamos antes de entrar al aire este tema importante, ¿no? Ya este cierre de gobierno de los Estados Unidos. Platícame, ¿cómo está este tema? Es un tema, pues, prácticamente pues, para Estados Unidos específicamente, pero es en el ámbito internacional donde nos importa pues, a los mexicanos y prácticamente a todo el mundo, porque es un cierre que lleva 25 días el día de hoy. Esto perjudica pues, a la economía de los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump pues, quiere meter en su presupuesto anual la construcción del famoso muro que ha venido ¿Cómo diciendo, ha dado de polémica, verdad? Ha sido tema de todo. No deben de haber muros, deben haber puentes, es lo que se dice. Entonces él quiere construir el muro pues, para que no pase la gente, ¿no? Cosa que a lo largo de la historia se han hecho miles de muros en todo el planeta, la muralla china, y pues hasta hace poco en Alemania se hizo el muro de Berlín, y podemos ver muy claramente que pues no detenía el paso de personas o el flujo de personas. Por desgracia en Berlín pues perecieron muchos alemanes o extranjeros tratando de cruzar y ver a sus familias. Los muros van a separar. México y Estados Unidos pues tienen una relación económica muy pegada. Este muro pues provocaría una cierta tensión entre los dos países. Estados Unidos es la primera potencia a nivel mundial. Claro. Pero ¿qué consecuencias trae el cierre de gobierno para los Estados Unidos? Ahorita prácticamente 800,000 empleados del gobierno federal están en lo que se le llama paro o no tienen el pago de sus salarios. No están siendo remunerados. No están siendo remunerados. En teoría es retroactivo, pero parece que en algunos casos no. Están paradas los parques nacionales, por ejemplo. Pues no tienen la administración que se necesita para un parque nacional. Se llenan de basura, los baños pues están sucios. En algunos casos las empresas que hacen los tours, por ejemplo en Yellowstone o en algún otro parque internacionalmente conocido, son los que están dando la limpieza. ¿Hay un caos? Pues es un caos. Por ejemplo, en los aeropuertos ahorita es un problema también. Los agentes de seguridad de los aeropuertos se dan de baja temporalmente por enfermedad porque no están recibiendo un salario. El fin de semana, una de las terminales, una de las pistas de Miami, que nos queda acá bastante cerca, fue cerrado prácticamente porque no había los empleados suficientes para poder atender esa parte del aeropuerto. O sea, se le está viniendo un problema muy grande. Seguridad, pues no está trabajando al 100%, está trabajando un 75%, y eso es mucho para la primera potencia mundial. Pero también hablamos del tema económico, Jorge. O sea, eso sí, ya decíamos cómo está ahorita la situación. En el problema económico también, por ejemplo, Estados Unidos subsidia a las gentes de escasos recursos pagándoles una casa, y pues ahorita no la pueden pagar. Entonces los que rentan esas casas, dan en renta esas casas, pues quieren que se les pague. Entonces el gobierno de Estados Unidos pues dice, no los vayan a sacar, porque nosotros estamos pagando, pero hay un problema de presupuesto en estos momentos, que cuando se resuelva pues se debe de solventar, pero no en todos los aspectos. O sea, de hecho hasta acá en Mérida o en Yucatán o en México, cómo nos puede afectar directamente pues en las visas, ¿no? En expedición de visas. Los consulados siguen trabajando, pero no están a su máxima capacidad de trabajo. Redujeron su trabajo. Algunas personas pues que no les están pagando también, tienen que trabajar también, pero no están en el mismo rendimiento que deberían de estar. Así es, como normalmente estaban acostumbrados a hacerlo, ¿no? Sí, o sea, la costumbre pues es un trenecito Claro, que avanza, ¿no? Y pero entonces, sí se ha visto un cambio radical.
Sí, 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 hay un Total. cambio radical porque, por ejemplo, los turistas que están yendo, pues a Estados Unidos, los aeropuertos, se están empezando a convulsionar. Ujú, sí, Entonces, claro. todo Estados Unidos es el centro al menos de América, para que nosotros volamos a Europa, a Asia o a lo mejor a Canadá. Tenemos que hacer conexión, por ejemplo, los mexicanos tenemos que hacer conexión en Estados Unidos Sí. y se vuelve un caos. De hecho, ahorita estaban pasando en algún noticiero qué es lo que pasa con la seguridad, pues que te están ya pidiendo que prácticamente vayas pues, casi desnudo al aeropuerto. Sí, ¿no? sí te revisan, pero Sí, todo. que quieren agilizar todo, pero, o sea, que ya no tengas tu laptop, que tengas todo preparado, que prácticamente no lleves zapatos con cordones. Y hay mucha restricción. Y hay mucha restricción, pero ahorita la seguridad no está como debe ser. Y una incongruencia del presidente de Estados Unidos es que quiere hacer el muro, quiere más seguridad, pero no, en la frontera también, la policía fronteriza pues no está al 100 tampoco. Así es. Y luego los militares tampoco están al 100%. Entonces esto es un caos que se le va a venir, bueno, que ya se le está viniendo a los Estados Unidos, económicamente, como estamos platicando hace un rato, pues están diciendo que se va a gastar, ya se gastó más, ya se perdió más que en construir el muro. Claro. Y eso es pues una llamada de atención para el presidente, que en un año van a tener elecciones para renovarlo o para que sea reelecto, y pues esto parece ser que pues al pueblo de los Estados Unidos no les está pareciendo. Y para México también el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues también está en un stand-by, ¿no? Porque no sabemos cómo van a reaccionar los de las cámaras de representantes que está dominada por el Partido Demócrata, y esto es un ejemplo de lo que le puede pasar al presidente Donald Trump en el próximo año que tiene para las elecciones. Así es, sin duda es un tema muy extenso, hay de dónde platicar, Hay Jorge, tela de pero cortar. el tiempo es muy corto, pero te invitamos a que vuelvas Claro para que que sí. sigamos Muchas platicando al gracias. respecto. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge Aguilar, maestro en Derecho y Relaciones Internacionales. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más a CIPSE Noticias más temprano.